Creemos, en definitiva, como le decía al principio de la intervención, que esto es una cuestión de prioridades. Es o hacer caso a lo que dicen los que quieren mantener el statu quo porque les va muy bien, aunque a la mayoría les vaya muy mal, o, por el contra, seguir teniendo en mente a los y las trabajadoras del hogar, de residencias y de limpieza, a las Kellys, a los obreros, los del metal y de cualquier sector, a los mineros, taxistas, estibadores, profesionales de la sanidad, de la educación pública y de los cuidados. Esos a los que desde los balcones a las 8 de la tarde se aplaudía, agradeciéndoles el esfuerzo que habían hecho para sostener el hilo de la vida en momentos difíciles. Si no lo hacen por los proponentes, no lo hacen por los socios sociocomunistas o rojoseparatistas, para mí es un orgullo ser calificado así, háganlo siquiera por la gente que reclama verdad, justicia y reparación. Porque para hacer un camino efectivo de verdad, justicia y reparación, y yo en esta Cámara lo he reclamado, lo he proclamado, y nosotros y nosotras, las gentes de la izquierda soberanista e independentista vasca, estamos cumpliendo, también es necesario que el Estado español cumpla, gobierne quien gobierne. Continuamos aquí en Contratiempos. Entrevistamos hoy a Óscar Matute, diputado de H. Bildu por Vizcaya en el Congreso y, bueno, desde bien jovenzuelo se inició en el activismo a través del movimiento antimilitarista y por la insumisión frente al servicio militar. Formó parte de Ezker Batua, espacio alternativo dentro de Izquierda Unida. Ahora forma parte de Alternativa, tomando partido y siendo, bueno, uno de los azotes de la extrema derecha y de la derecha extrema en el Congreso, mal que les pese a un que otro miembro del jurado de La Voz. Muchas gracias, Óscar, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en este último programa de la temporada de Contratiempos de Viento Sur. A vosotros, es un placer estar con vosotros. A ver si muchos programas más vienen después, que solo sea por un parón vacacional, vaya. Seguro que sí. Bueno, hemos estado hablando mucho durante estos últimos meses sobre la crisis sanitaria, ¿no?, originada por el coronavirus, también sobre la crisis derivada de esta, que además se solapa con la del estallido de 2008, pero además es que se nos van acumulando algunas otras crisis, ¿no? Desde hace algún tiempo. Hace unos años el sintagma de moda dentro de la izquierda en el Estado español era el de crisis de régimen, una cierta crisis constituyente. Pero ahora, bueno, no sé si estamos tan seguros de aseverar eso, o han conseguido las élites del Estado español estabilizar un poco el sistema político institucional, o siguen existiendo esas grietas dentro de los pilares fundamentales del régimen: la monarquía, el modelo territorial, aparato judicial. Yo creo que lo que sí que estamos viviendo es a un tiempo de evidencia del agotamiento del propio sistema económico y del político asociado a él. Yo creo que ahí sí que es evidente, lo he señalado con las crisis, la sanitaria provocada por la pandemia del COVID, la económica también asociada a esta pandemia, pero que también venía con mar de fondo de lo que fue la anterior crisis económica. En definitiva, un sistema que aunque hace de las crisis un mecanismo de autorregulación y de purga de los sectores que considera menos rentables, pues cada vez va dejando a más gente fuera. Y yo creo que ha habido una impugnación, y yo creo que todos los procesos impugnatorios dejan algo. ¿Consiguen su objetivo? Pues probablemente no, o por lo menos no hasta la fecha, ¿no? O no como nos gustaría a quienes aspiramos a un modelo económico y social que ponga la vida en el centro, que haga de la dignidad de las personas el eje de toda su actividad política, y que haga de la democracia radical o directa pues su forma de articulación social. Eso no lo hemos conseguido todavía, pero yo creo que cada proceso de impugnación ha conseguido por lo menos ponérselo más difícil. Yo creo que el régimen no está tambaleándose, nos gustaría, pero no está tambaleándose, y yo creo que al final lo que está haciendo es recomponerse sobre la base de las piezas que existen, y seguramente esas piezas a veces no son todo lo entregadas que a ellos les gustaría. Seguramente a las fuerzas del régimen y a los poderes estructurantes del régimen del 78, pues seguramente les gustaría más otro tipo de gobierno que el que hay en el Estado español. Les gustaría que las salidas a la crisis se orientaran de una manera indubitada, de una manera clara y sin discusión alguna, hacia parámetros de reconstrucción económica muy similares a los del 2008, y sin embargo, pues bueno, con todas las dificultades, pero bueno, por lo menos estamos teniendo lugar a la batalla. Yo, en ese sentido, creo que hay oportunidades, aunque también es cierto que creo que el gobierno no es capaz de sacudirse de encima la presión que estos poderes fácticos le están acelerando. Luego hay otros elementos en los que probablemente sí existe un mayor nivel de agrietamiento o de resquebrajamiento del propio régimen. Es decir, la monarquía es un ejemplo muy, muy palpable y muy evidente. Yo creo que la monarquía
ahora mismo se sostiene porque la ocultan. Ya no pueden utilizar la monarquía como un elemento de cohesión o de pegamento en base a su honorabilidad o su papel responsable en no sé qué momentos. Todo eso se ha caído y ahora lo único que pueden hacer con la monarquía es ocultarlo, esconderlo, porque ponerlo a la luz pública, incluso preguntar por ello en las encuestas del CIS, pues daría un resultado probablemente pues muy contestatario para lo que ellos desean. Con el Poder Judicial tengo más dudas. Yo creo que el Poder Judicial sigue siendo un brazo de extensión del poder económico, como lo es el poder político del poder económico también, ¿no? Al final vivimos en un modelo en el que la economía manda sobre la política y manda sobre los jueces, y no es el modelo que seguramente nos gustaría a nosotros y a nosotras, que sea un modelo donde lo político determinara el rumbo de lo económico y tuviera una justicia pues imparcial y accesible para todo el mundo. Pero, como digo, yo creo que estamos en esa batalla. O sea, tampoco... Lo que sí que estamos viendo dentro del espacio, digamos, de representatividad es que sí que hay un desplazamiento de este espacio de impugnación que, digamos, Unidas Podemos también a nivel del Estado español había empujado. Ahora hay un alejamiento de esas posiciones, ¿no? De esas posiciones de impugnación al modelo del 78. Ahora, bueno, pues hay una cierta lealtad al gobierno constituido de coalición con el Partido Socialista. Por tanto, se deja también un cierto espacio en blanco ahí. ¿Cuáles son las perspectivas de reconstrucción de esta izquierda de impugnación en el Estado español? Hombre, yo creo que cada vez pasan menos por Podemos. Y con eso no le quito méritos a lo que puedan hacer de positivo en la gestión del día a día, en la medida de lo concreto, de lo táctico. Pero yo creo que a nivel estratégico se han retrocedido posiciones. Es decir, cuando nace Podemos, yo creo que parece que se daban las condiciones para iniciar el segundo asalto que se perdió en su momento entre reforma y ruptura. Y parece que las fuerzas por la ruptura en este inicio del segundo asalto podían ser más importantes que las que pudieron existir en el 78 o las que pudieron no emplearse en el 78, ¿no? Que igual sí que existían y determinadas direcciones y determinadas líneas de determinados buros políticos pues decidieron no emplear. Pero es verdad que desde entonces hasta ahora ha habido un desplazamiento hacia la gestión de lo posible. Yo utilizo mucho, lo he utilizado en el Congreso y lo estoy utilizando en todos los mítines, una frase de Angela Davis, pero porque me parece que es muy pertinente para que no perdamos la perspectiva de qué pintamos aquí y por qué dedicamos nuestra vida, la mayor parte de nuestro tiempo a esto y no lo dedicamos, pues no sé, a otras cosas más banales, pero de obtención de placer más inmediato, ¿no? Y es que nosotros no estamos aquí para aceptar las cosas que no podemos cambiar, que estamos aquí para cambiar las cosas que no podemos aceptar. Y yo creo que en Podemos, pues probablemente ha habido una... No digo evolución para no tener que decir involución, pero digamos, ha habido un recorrido que les ha llevado de la apuesta por la ruptura, que es una apuesta en la que podrían encontrarse con nosotros y nosotras, hacia una apuesta por la reforma, hacia una apuesta por limar las aristas más brutas del régimen y hacerlo de alguna manera más habitable. Pero es que el régimen en sí mismo, y lo decía antes cuando hablaba del modelo económico, no es un lugar de habitabilidad plena para todos y para todas. Siempre necesita de excluidos, siempre necesita de gente a la que sacar de la ecuación para poder seguir manteniendo pues, una pirámide o una estructura de poder piramidal donde unos pocos acumulan la riqueza de la inmensa mayoría. ¿Cuáles son las perspectivas, aterrizándolo ya a Euskal Herria, de la izquierda soberanista, más allá del ámbito electoral del futuro inmediato? Igual que hemos dicho este espacio de impugnación y de la reconstrucción a nivel de la izquierda del Estado español, ¿cuáles son las perspectivas de la izquierda soberanista allí en Euskal Herria? Sí, yo diría que hay un reto que es inmediato, es el que de alguna manera es de las elecciones generales, las dos del año pasado, las de abril y las de noviembre, y ahora también lo mantenemos como un eje vertebral y se lo decimos así a nuestra gente, es decir, que el tiempo político que estamos viviendo ahora nos obliga a hacer frente a la involución y al autoritarismo, a los aires de ultraderechización que vienen o que azotan a toda Europa y que ahí, como lo hicieron muchos vascos y vascas en otros momentos históricos del siglo XX, nosotros no tenemos titubeos a la hora de combatir al fascismo. Esa es la primera y es la inmediata, es decir, no podemos perder demasiado tiempo en grandes disquisiciones sobre cuál va a ser nuestro modelo de gobierno, sobre si vamos a hacer soviets, si no los vamos a hacer cuando alcancemos el poder, si mientras estamos en ese debate nos toman las calles y nos llevan hacia un proceso de involución social como el que quieren y preconizan. Por tanto, la primera es esa, es hacer frente al fascismo, hacer frente a la involución democrática. La segunda, nosotros decimos que Euskal Herria cada vez se parece más a nosotros y a nosotras. Es decir, que los valores que Euskal Herria Bildu defiende
son los valores mayoritarios en la sociedad vasca, que creemos que ha habido una evolución sociológica en la sociedad vasca hacia posiciones que se parecen más a las que defendemos nosotros. Por tanto, nosotros no ocultamos que nuestro objetivo es acceder al gobierno para conseguir o para intentar conseguir el poder. Muchas veces confundimos lo de acceder a gobernar con lo de acceder al poder, ¿no? Pero digamos que accedemos o intentamos acceder a gobernar para intentar conseguir el poder de hacer realidad pues un objetivo principal de Euskal Herria Bildu, que es construir una nación propia y de que esta nación se construya desde unos parámetros de construcción de sociedad que nada tengan que ver con los de los modelos capitalistas que todos hemos, o que por lo menos en estas latitudes venimos soportando unos y otros. Ahí es donde nos centramos. Sí que hemos visto que en esta legislatura H. Bildu ha sido más visible en el trabajo institucional dentro del Congreso, ¿no? ¿Es algo que hayáis buscado, es decir, una mayor presencia, una mayor apuesta por este trabajo institucional dentro del Congreso? Bueno, yo creo que es un poco todo. Es decir, nuestra intención era, pero tampoco te voy a ocultar que también cuando teníamos 2 diputados intentábamos hacer eso mismo, o que lo intentamos hacer también cuando tuvimos 7 diputados como Amaiur, ¿no? Es cierto que el haber obtenido 5 diputados y diputadas y con eso el grupo parlamentario te da más visibilidad. Probablemente también las posiciones que estamos manteniendo son posiciones que intentan ser... Es decir, la izquierda soberanista independentista vasca podía ir al Congreso de los Diputados con una visión meramente defensiva, con un esquema meramente defensivo. Es decir, situarnos allí, observar la realidad y cuando viéramos cualquier ataque o agresión hacia lo que entendiéramos nuestros intereses, nuestra sociedad o nuestro país, reaccionar. O, por el contrario, aparte de hacer eso, también podíamos implementarla con una línea de trabajo conjunta con otras izquierdas o con otras posiciones de izquierda emancipatoria, estuvieran o estén o no en las instituciones. Es decir, nuestra interrelación con movimientos sociales, con sindicales, con organizaciones políticas no presentes en el Congreso, lo que pretende también es tejer una red, una alianza. Porque si creemos que vivimos tiempos de involución y de totalitarismo, creemos que va a haber también que trabar alianzas con aquellos sectores que buscan realidades emancipatorias, en el plano del feminismo o los feminismos, en el plano de la ecología, en el plano del llamado movimiento obrero, en todos los planos. Y que, por tanto, ahí nosotros tenemos que ser capaces de salir también de nuestro, como decían antes, de nuestra zona de confort y ir a buscar a otra gente, porque además creemos que no tenemos que tener tampoco prejuicios ni tampoco complejos a la hora de exhibir nuestras credenciales. Nosotros somos una organización política de izquierdas que en el Congreso de los Diputados pesa como 5, pero que en la realidad social y política de nuestro país, de Euskal Herria, pesa muchísimo. Somos la primera fuerza política en concejales, en número de concejales, estamos presentes en todas las luchas sociales y estamos presentes en todos los pueblos y rincones de Euskal Herria, ¿no? Por tanto, toda esa fuerza de una comunidad, porque para nosotros Euskal Herria Bildu es la expresión política de una comunidad, que es la de la izquierda soberanista independentista vasca, tiene que tener capacidad de incidencia y de interrelación en todos los lugares. Sería, desde mi punto de vista, era un poco atípico, por no decir ilógico, que nos esforzáramos por tener relaciones desde el Parlamento Europeo pues con el Sinn Féin o con el SNP de escocés o con la Izquierda Unitaria Europea o con los grupos que pertenecen a la izquierda verde nórdica y que a la vez no intentáramos hacer lo mismo con las realidades de izquierda que existen en el Estado español. Y es un poco la línea de trabajo que estamos haciendo. Para finalizar, bueno, hablamos de las elecciones que tenéis, encima de la mesa para el próximo 12 de julio. Según el CIS, Urkullu tendría una nueva victoria, pero no llegaría a la mayoría absoluta, ¿no? Parece que pueden dar los números para un gobierno alternativo. ¿Sería posible un gobierno tripartito? ¿Sería deseable un gobierno tripartito alternativo al PNV? ¿Cuáles serían las alianzas también y en torno a qué acuerdos? Bueno, aquí casi que me podría poner anguitista, ¿no? Con aquello del programa. ¿Sería deseable? Sí. ¿Es posible? Creo que no. Y lo digo con pesar. Yo creo que las posibilidades de que el PNV y el PSE reediten su gobierno son mucho más altas que cualquier otro tipo de aritmética electoral. Porque les va bien a unos y a otros. Porque el PNV seguirá determinando los designios de los vascos y las vascas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, y porque el Partido Socialista de Euskadi pues, seguirá obteniendo las parcelas de poder a las que está acostumbrados y que les resultan muy rentables. Por tanto, yo creo que ahí esa es una realidad. Lo que no está cantado es el resultado. Nosotros sabemos que hay una intencionalidad porque la situación de miedo con la que todos hemos salido de la pandemia nos transforme en personas con una pulsión conservadora mayor que otras.
Y nosotros lo que le decimos a la gente es que la esperanza vence al miedo. Es decir, que las posibilidades de salir de esta crisis, todos y todas, no pasan por reeditar un gobierno que aplicó con absoluta normalidad y gusto las medidas que dejaron a mucha gente atrás en el 2008. Que no vale de nada aplaudir a los sanitarios, a las reponedoras, a los cajeros, a las transportistas y a toda esta gente en los balcones si luego vas a hacer recortes. Que lo que hay que hacer es, en esta encrucijada histórica, apostar o por quienes quieren perpetuar un modelo que hace del capital un elemento principal por encima del derecho a vidas dignas, o apostamos por recorrer ese otro camino. Y para recorrer ese otro camino, pues claro, habría que buscar las formaciones de izquierdas, pero como te he señalado la dificultad antes, pues yo lo veo difícil. Lo que no quiere decir que no lo intentemos. Si hay números, nosotros lo vamos a intentar, que sean otros los que se retraten. Óscar Matute, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa de Contratiempo. Nos quedan muchos temas en el tintero para otra vez. Nos veremos pronto, seguro. Un abrazo muy grande, Óscar. Un abrazo a vosotros y a vosotras. Salud. Itxasoak erantzunak balitu bezala, isilune